Muy buenas tardes. Verdades incómodas que hemos hablado, mencionado esta semana, y lo vamos a hacer a modo de repaso, pero incorporándole muchos elementos nuevos para este último día de la semana. Vamos a empezar con algo que vimos como si fuera ficción. Bueno, era ficción. Ahora se parece mucho a la realidad. ¿Se acuerdan la película El día después de mañana? Aquello que sucedía en Nueva York y que ahora se convierte en la incómoda verdad de haber tenido razón aquella ficción de aquella película, El día después de mañana. Veamos la película. El día después de mañana se ha hecho realidad con lo que ha ocurrido con el Aida, el huracán, en estos días en Nueva York y Nueva Jersey. Vamos a ver imágenes que parecen tomadas de la película y que sin embargo son de la realidad que le ha tocado vivir a esta ciudad como a muchos lugares en el mundo en función de lo que sabemos que está ocurriendo con el planeta. El ataque brutal que todos los días, desde el punto de vista de la industria, pero también cada uno de nosotros como ciudadanos, hace respecto al planeta. Esto que parece puesto dentro de una ficción es la realidad que le tocó vivir a Nueva York y Nueva Jersey en el día de ayer. La verdad incómoda nos habla de un planeta al límite. Miren lo que ha quedado, el desastre que ha sido el paso de este huracán. No quedó nada en pie en muchísimos lugares. Vamos a compartir con ustedes un mapa satelital que nos habla de esta realidad, pero para que la podamos entender, vamos a hacer una recorrida por 3 sitios que eran completamente distintos a como son ahora. Este es el antes y el después. Así quedó la ciudad de Nueva Jersey, el estado. Estas imágenes satelitales muestran ahora lo que pasó con el huracán Aida azotando la costa este. Pero nosotros queremos mostrarle lo que entre 1984, tomando ese año, y el 2020 ha sucedido con nuestro planeta. Vamos a tomar, por ejemplo, Dubái. Ustedes tienen que ir paso a paso, cómo se ha ido ganando terreno por lo humano, inhumano, finalmente, en el ataque al planeta. Miren el crecimiento desde 1984 hasta el 2020. Esto es lo que está pasando en la Tierra. Este es el trabajo del hombre. Mire Groenlandia, era todo nieve. Mire lo que ha sucedido con Groenlandia entre 1984 y el 2000. Ese es el cambio radical que se ha producido en muchísimos lugares. Y ahora mire el Mato Grosso. Esto es la actualidad del Mato Grosso. Y mire ahora cómo era antes, que era el Mato Grosso, ahí lo tiene, en 1984. Esta es la realidad del mundo, esta es la verdad incómoda. Esta es la situación que se ha planteado y que nosotros compartimos con ustedes, por lo menos para tomar nota, para que sepamos todos qué es lo que está ocurriendo, para que nada nos tome de sorpresa diciendo qué cosa, nunca hubiera pensado que esto podía ocurrir. Sí, pensemos que puede suceder. Como pasa en Nueva York, puede pasar también en Buenos Aires. Tenemos, o en Mar del Plata, o en tantos otros lugares, tenemos que tomar nota de lo que el mundo es y pedirle a quienes tienen responsabilidades que en toda reunión internacional pongan el grito en el cielo en nombre del planeta, porque esto ya no se puede soportar. Acompáñanos ahora a esta situación que también es una verdad incómoda. Ese avión que vimos recién perfectamente podría ser el Hércules que sale entre mañana y pasado hacia Cuba y Haití y que va a llevar ayuda humanitaria para tratar de paliar la situación que se vive en Haití. Acompáñeme con estas imágenes que marcan lo que ha quedado de Haití. También todos los destrozos que determinan que la calidad de vida siempre baja de los haitianos ahora haya descendido a niveles invivibles. Esto es lo que en Haití ocurre hoy día, azotada además por pandillas que convierten al país en muchos lugares en zonas de guerra. Y mientras tanto, cuando apreciamos estas imágenes, este destrozo brutal del país después del terremoto y de todo lo que socialmente ha sucedido, tenemos que encontrarnos con los haitianos tratando de ir hacia otro lugar, apaleados, golpeados permanentemente, denigrados, como ocurrió otra vez aquí en México. Esta es la caravana migrante de los haitianos. Van hacia alguna parte,
hacia el sueño de cambiar un poco su vida. Y sin embargo, no los dejan pasar, los detienen, los golpean, los mortifican. Lo migrante es uno de los temas salientes. Si no existiera el COVID sobre nuestro planeta, esta amenaza contra la humanidad, lo migrante es el tema más importante. Lo es desde siempre. ¿Por qué no pensamos que todos somos migrantes? Porque no tenemos en cuenta que efectivamente en cada país millones, miles de millones de personas somos hijos de los que migraron alguna vez. Por eso es que también corresponde tomar nota de lo que ahora mismo podemos decir de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Estas elecciones tan próximas van a tener un aporte muy importante de lo migrante, porque pueden votar los migrantes en Buenos Aires, en Mar del Plata, en donde estén. Pueden votar por los candidatos locales, pueden participar. Miren ustedes de qué manera, cuántos son, recordémoslo. Estamos también haciendo un repaso de la semana. Voto Migrante 2021, creció el padrón en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto creció? ¿A cuánto se fue? Bueno, vamos a ir a las cifras que marcan con claridad a dónde se ha llegado. Voto migrante en la Argentina, 417.000 habilitados para votar en la ciudad de Buenos Aires, 820.000 inmigrantes habilitados para votar en la provincia de Buenos Aires. Lo migrante, verdad incómoda. Pero esta semana nos hemos ocupado de muchas verdades incómodas y una de ellas tiene que ver con el estado de Texas, el retrógrado estado de Texas y su relación con el tema del aborto. La vocera del presidente Biden tuvo una respuesta que es de las más importantes que uno haya podido escuchar de un funcionario tan importante, tan trascendente, respecto al tema del aborto. Mire lo que sucedió en la Casa Blanca. Why does the president support abortion when his own Catholic faith teaches abortion is morally wrong? Well, he believes that it's a woman's right, it's a woman's body, and it's her choice. Why does the president, who does he believe then should look out for the unborn child? He believes that it's up to a woman to make those decisions, and up to a woman to make those decisions with her doctor. I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant, but for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing. The president believes their rights should be respected. Go ahead. I think we got to move on. Pasemos a otro tema, salgamos de ese bruto que efectivamente nunca estuvo embarazado, como le dice la vocera de Biden, y no puede entender el tema de los derechos de cada mujer. Esto tenía referencia con Texas, pero también puede habitarnos. Mire usted este destacado, que ya se refiere a la República Argentina. Verdad incómoda entre nosotros. La noticia es esta, que ya mismo compartimos con ustedes. Detuvieron a una médica en Salta por practicar un aborto. ¿Cómo?, pregunta usted. Una profesional del hospital de Tartagal fue detenida por realizar una interrupción legal del embarazo, práctica contemplada en la legislación argentina en un proceso gestacional de 22 semanas a una joven de 21 años. Hubo una manifestación, la médica quedó libre. Este pañuelazo, esta participación ciudadana fue lo que permitió que esa médica que estaba aplicando la ley y que no estaba oponiéndose a la misma pudiera recuperar la libertad después de haber sido detenida. Y esto no fue en Texas, esto pasó en Salta, esto pasó en la República Argentina. Y mientras tanto hay que pelear con el poder real, que tiene muchísimo de lo que acabamos de ver para devastar al mundo, como con esas inundaciones atroces que no quieren solucionar, no quieren enfrentar el problema, el poder real. El gran poder capitalista del mundo no quiere saber nada con estos temas, porque nada ofende al planeta tanto como la práctica capitalista, y mucho más todavía, la exagerada práctica capitalista de aquellos que hacen dinero a como dé lugar, pasándole por encima absolutamente a todos, aún a sabiendas de cómo son las cosas. Pero el poder real también se ejerce sobre nosotros diariamente y tenemos que saber de eso, porque hay que confrontar con ese poder real en nuestra condición de ciudadanos. Mire usted lo que han sido las tapas de esta semana atacando a la democracia, mucho más que al actual gobierno. El malestar de La Nación y Clarín es con la democracia. Prorrogan el cepo a la carne y el campo define un paro. El campo vuelve al paro por la prórroga del cepo a la venta de carne. Mire usted estos destacados ahora de Clarín y La Nación.
mintiendo sobre despidos que no se produjeron. Menos trabajo, dice Clarín. Reducen empleos en frigoríficos tras la prórroga del cepo a la carne. Y mire La Nación, lo puso en tapa, en esa tapa que después aparece temprano a la mañana en todos los canales, el día después. Empezaron los despidos en los frigoríficos tras la extensión del cepo a la carne. Esta es la mala fe que permanentemente tienen, porque ellos son socios del campo. La gente tiene que saber que no es una opinión independiente, despojada de intereses, la que entregan estos diarios de la mafia. No, tienen enormes intereses porque son socios en Expoagro, en tantos negocios y campos que tienen en toda la República Argentina. Entonces, cuando vemos los títulos de los diarios, tenemos que saber por qué juegan de esa manera. Mire lo que le responde el ministro Culfas a esa mentira de Clarín y Nación. ¿Qué dice de los despidos que está viendo en frigoríficos por esta prórroga del cepo a la carne? Primero que no hemos registrado ningún despido. Ante esa situación nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para preguntar con detalle, ¿no?, cuál es la situación. Le dijeron que no había ningún despido registrado. No hay ningún despido, no, ni 150 ni 500. Sería una vergüenza que hubiera despido. ¿Sabe por qué? Porque están exportando como nunca. Le vamos a mostrar algo, por si se le ocurre a los capangas del campo hacer un paro, porque sería una vergüenza, una cuestión estrictamente electoral. Mire esto que queremos compartir con ustedes, que me parece ampliamente ilustrativo. Las exportaciones suben un 28% y alcanzan el mejor monto desde el 2018. ¿Se da cuenta cuál es la realidad? Exportar como nunca, lo dice la gente de Tiempo Argentino, por supuesto de una manera que es irrefutable. Bueno, el campo pasa, dice, vamos a ver qué podemos hacer con la huya, con la industria, también oponiéndose al gobierno, porque todo es siempre contra la democracia. No les gusta este gobierno, no quieren respetar este gobierno, elegido por la mayoría del pueblo, y lo quieren voltear, le quieren dar el golpe de Estado que hoy estaba pidiendo poco menos que a gritos Mauricio Macri, siguiendo la línea de quienes desde los medios de comunicación, y los vamos a ver, se comportan de esa manera. Mire lo que son las tapas referidas a la huya. Esto también es mentira. Desplanta la industria. Ni Fernández ni ministros en los festejos de la huya, dice la mafia de Mañeto. Y la de La Nación dice, aumenta la tensión entre el gobierno y los empresarios. Cuando vaya a la mesa con el doctor Darío Villarruel, le vamos a contar a usted cuál es la verdad. ¿Por qué no había funcionarios en esta convocatoria que realizó la huya? Y usted va a entender perfectamente dos cosas. La mentira, pero también por qué mienten, por qué juegan de esa manera tratando de devastar a la democracia. Vamos a contar el trasfondo de lo que sucedió, pero eso será dentro de un ratito con mi amigo el doctor Villarruel. Pero mientras tanto, vale la pena desmentir que haya en este momento una mala relación con las palabras del presidente de la Unión Industrial Argentina, diciendo que este gobierno está haciendo las cosas muy bien, con espíritu industrialista. Pero hay una reactivación importante que abarca más del 60 y pico por 65% de los sectores que ya están por encima de los niveles del 2019. Ahora ¿cuál es nuestra aspiración? ¿Cuál es nuestro mensaje? Queremos transformar esta reactivación en crecimiento sostenido. Claro. Y para transformar. La idea de estos diarios y de ciertos personajes de la política es sembrar el caos. Que llegue un momento en que el gobierno no resista más, el pueblo no respalde más, cosas difíciles, pero que pueden suceder porque han ocurrido, por ejemplo, en Brasil o en Paraguay, los famosos golpes blandos. Esta es la ilusión. Todos los días hay una forma de pequeño golpe hasta convertirlo en un gran golpe. Por eso la democracia tiene que estar defendiéndose permanentemente de estos truanes que todo lo que hacen y todo lo que quieren es quedarse con el país. Mire lo que ocurre con Macri. Macri dijo un día, si me vuelvo loco voy a hacer un desastre. Bueno, me parece que efectivamente, como él temía, se ha vuelto loco. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma, uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma.
Cuidado, si me vuelvo loco se va a armar un lío demasiado grande. Así hablaba, bueno, en efecto, lo que está haciendo con la campaña del PRO y con la democracia, con el deseo que tenemos de llegar a unas elecciones democráticas, republicanas, respetables, cosa que está sucediendo a las claras en el comportamiento de grandes mayorías. Sin embargo, para algunos, como para Macri, el caos es lo único que los puede llevar finalmente a la victoria, que sería un golpe de Estado. Miren ustedes lo que este hombre, cuando efectivamente se vuelve loco, es capaz de decir. Han sido meses, un par de años de mucho dolor, de mucha angustia. La angustia es lo que reina y circula por toda la Argentina, angustia por lo que dijiste, ¿no? Por el desastre del manejo de la pandemia, la cuarentena interna, la incertidumbre sobre el empleo, la inseguridad, pero también un tremendo aprendizaje. Y ese aprendizaje, si vamos a votar y ejercemos este voto, por más que para mucha gente en este contexto PTT pasa que dice, pero ahora encima ir a votar, ¿de qué me hablan? Ni traspaso, pero es la herramienta. Es la herramienta que tenemos para decir basta, y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza, va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir, ¿no? En el tiempo se van a tener que ir, porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado en la Argentina. Se ha destruido la confianza. Esta gente, en base a la mentira, a la ineptitud y a la inmoralidad. Y además de lo grave que resulta su arenga golpista, parece una autocrítica, eso que nunca tendrá Mauricio Macri, porque si hay alguien inepto, alguien mentiroso y alguien que siembra el caos, indudablemente, es Mauricio Macri. La gente del PRO está muy preocupada, porque no es esta la campaña que en líneas generales pueden querer, aún con los errores, aún con las discrepancias políticas que se pueda tener. Macri, que se siente traicionado por Rodríguez Larreta, por Santilli, por María Eugenia Vidal, lo que quiere es copar la parada, ser él el conductor de este desastre electoral que temen ahora en el PRO termine gestándose en función de esa presencia de Mauricio Macri, al que Máximo Kirchner le recomienda que se calme un poco, a ver cómo se lo dice. El expresidente había dicho, creo en una declaración pública, corríjanme si me equivoco, que o cambiábamos o nos teníamos que ir. Miren, yo le pido al expresidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocrítica, porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una reelección y no lograrlo. Esto es así, pero no va a tomar nota Macri y sobre todo no lo van a hacer aquellos que desde los medios son los que impulsan conductas como las de Macri, que importa muy poco, porque si no tuviera esos medios que blindan sus posibilidades, seguramente no se animaría a decir disparates como los que hemos escuchado en estos días, lo de no pagar los impuestos, lo del golpe de Estado o lo que se tienen que ir sin mencionar la palabra elecciones para el 2023. Un desbarajuste lo que ha hecho con la campaña del PRO, pero también con la idea que tenemos de cómo debe conducirse un hombre importante dentro de la política. Pero detrás están los medios y una conducta como esta que también alienta a que el gobierno no termine. Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Hoy nosotros podemos volver a ser gobierno. Vamos a tener que formatear a Argentina de modo más autoritario. ¿Cuánto tiempo demora eso en explotar? ¿Y termina el gobierno? ¿Termina el mandato? Sí, yo creo que renuncia indeclinable. Para mí es lo único que puede salvar su dignidad. Y el peligro de que la debilidad del presidente termine con su mandato, con una parte... Todo esto es negativo. ¿Dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Claro, por supuesto. Yo coincido
con lo que Duhalde dijo. Lo que dice gente como Duhalde, como esta persona, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine y tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine y se le ocurra mentir 17 veces flagrantemente. No, Pablo. En ese marco, en ese panorama, que Macri se vuelva loco, como él dice, y manifieste lo que acabamos de escuchar, parecería coherente con estas conductas. El enemigo, el adversario de la democracia está en el comportamiento de los medios de comunicación, en los intereses de los medios de comunicación. Toda vez que hay un ataque a Alberto Fernández, usted tiene que leer lo siguiente. Alberto Fernández sacó un DNU por el cual quería limitar los aumentos de las tarifas que le cobran a usted, en el robo descarado de Cablevisión, de Telecom y de las cable operadoras en general. Eso es lo que los puso particularmente locos, dementes, a quienes manejan el poder real, a quienes se comportan como si Al Capone tuviera la posibilidad de defenderse a través de la libertad de expresión, que más o menos es lo que sucede hoy día en la Argentina. Bueno, a este comportamiento le dio una respuesta hoy en C5N Aníbal Fernández. Este es ese tipo. Dice el tipo, suelto de cuerpo, y si no se van a tener que ir, ¿y quién nos vas a sacar? Vos nos vas a sacar nosotros. ¿Pero vos te crees que nosotros somos chicos, que somos de arriar con un palito? ¿Que nosotros vamos a permitir que al presidente, que a la vicepresidenta se le animen a decir una sola palabra a un tarambana como este? Esto es lo que la Argentina vivió. ¿Y cómo terminó? Y terminó sacándole a los bolsazos el pueblo con su voto en primera vuelta porque estaba demostrado que no tenía nada para darle. ¿Qué quilombo se va a armar si lo tocan Alberto o a Cristina? No tienen la menor idea este mamarracho. ¿Qué quilombo se va a armar? Sí, pero no hay ni que pensar en esa posibilidad. Lo que hay que hacer es estar atento, mantener la información y sobre todo el poder refutador que tienen expresiones como esas del exministro. Vamos a compartir con ustedes algo que dijo María Eugenia Vidal, que también está en línea con este sentimiento de que el único adversario que ellos tienen es la parte que sea inclusiva, que sea progresista de la política argentina. Si asumís como diputada, ¿te vas a quedar los 4 años? Si me asumo como diputada, voy a trabajar todo lo que haga falta hasta el 23, y en el 23 voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que el kirchnerismo pierda. De aguatera, de 10, de directora técnica, de arquera, de lo que haga falta. Si tenés que ser candidata, lo vas a hacer. Para mí te agarró con la pregunta. Yo voy a hacer lo que haya que hacer para derrotar al kirchnerismo. Y quedarme en el Congreso. Lo que haya que hacer. No ser candidata en un lugar, ser candidata en... Digo, lo que haya que hacer para que este modelo de país se vaya. ¿Está bien votar a un diputado por 2 años? Que no, por ahí no va a terminar de cumplir su mandato. Está bien votar a un diputado, y más que un diputado, una lista que te garantiza bloquear el kirchnerismo y generar un nuevo modelo de país. Empezar a discutirlo en los próximos 2 años. Hoy lo más importante es estos 2 modelos de país, entre un modelo de país que te quiere menos educado, más pobre y sometido, y un modelo de país que te quiere libre, educado y con trabajo. Lo que se juega es muy grave. Una de las cosas que incorporaron a esta alocada campaña es el tema de la deuda, tratando de ignorarla, apelar a la amnesia del pueblo, como si no tuviéramos plena conciencia de cómo fue que se endeudaron y de cómo dejaron a la Argentina con préstamos, en algunos casos pedidos a 100 años, a merced, primero de los buitres, con los que este gobierno tuvo que arreglar, y ahora del Fondo Monetario Internacional, con el que este gobierno también tendrá que arreglar. Fondo Monetario Internacional que mandó, como a muchos países, 4.000 y pico de millones de dólares que se tienen que utilizar por la deuda que contrajo el gobierno de Macri para pagar una partecita de la deuda a la que corresponde a este año. A esa realidad llevaron a la Argentina, no obstante lo cual no pueden parar de hablar de la deuda porque ellos creen que diciéndolo en Clarín, en Nación, en TN, en La Nación Más, etcétera, van a conseguir convencer a alguien. Si hay algo que está plenamente instalado, aún en la gente que vota derecha en la República Argentina, es el desastre de la deuda. Fui muy claro en este planteo, la deuda que dejó Vidal, y llama la atención porque Vidal salió en los últimos días a jugar a la amnesia colectiva, como intentó hacerlo Macri con respecto al endeudamiento que generaron. Bueno, en la provincia de Buenos Aires pasaron de 5.000 millones de dólares a 9.000 millones de dólares en los 4 años de Vidal, endeudándose en 4 años el doble de lo que se había endeudado el gobierno de Scioli, el anterior, en 8. Puesto que esto no tenía
su correlato periodístico, de ninguna manera lo ignoraron, blindaron la mentira que están diciendo Vidal, Macri, Larreta, etcétera, con relación a la deuda. No lo está para nada. Cuando Kicillof arregla, mejor dicho, con el 98% de aquellos a los que les debe María Eugenia Vidal, el gobierno anterior, nos sale una línea en Clarín y una cosa chiquitita así, como para cumplir mínimamente en el Diario de la Nación. Mire estas tapas, para que usted entienda a qué es que se juega en la República Argentina. Eso chiquitito que extraemos, sacamos del fondo del diario es La Nación. En Clarín, absolutamente nada. Tuvo que salir en Bloomberg, en los Estados Unidos, la información del 98% del acuerdo hecho por la provincia de Buenos Aires con los acreedores. Esto lo dice Bloomberg, no lo dice Clarín. No tiene lugar Clarín para contar una noticia tan importante como el hecho de haber arreglado el pago de una deuda contraída por el gobierno anterior, por este gobierno que primero que nada tiene que hacerse cargo de este desastre, esta tierra arrasada que le dejaron. Mire usted lo que pasa con la política en sí misma, en los juegos cruzados de intereses. Recién veíamos a María Eugenia Vidal decir, yo voy a hacer lo que pueda, lo que sea posible, porque esta gente hay que sacarla. Bueno, está haciendo cualquier cosa, efectivamente. Saltó de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, pero como si eso fuera poco, Santilli se fue de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Es insólito. Es absolutamente increíble desde el punto de vista político. Ordenado esto por Rodríguez Larreta, enloqueció con el tema Mauricio Macri. Yo creo que es por esto que Macri se está comportando como lo vemos en estos días. Entonces, vale la pena recordar una pregunta que se hizo aquí, Victoria Tolosa Paz, y tenemos una respuesta que usted ya vio y otra más, nueva, para que entienda a qué están jugando estos candidatos. Santilli, en aquel momento, como vicejefe de la ciudad, se horrorizaba del traspaso del dinero. ¿A qué Santilli le creo? ¿A este que hoy dice brindarle seguridad a los bonaerenses o al Santilli que se quejaba por el traspaso del dinero? Me gustaría preguntarle a Santilli a quién defiende, ¿a la seguridad de los porteños o a la seguridad de los bonaerenses? Yo hablo como legisladora de la provincia de Buenos Aires y quiero debatir con Santilli estos temas tan importantes. Nosotros nos hemos presentado en la Corte por lo arbitraria, unilateral medida e inconstitucional medida hecha por el Gobierno Nacional. Acá hay un convenio entre partes, nación y ciudad, donde se estableció el traspaso de la función de seguridad y lo que estamos sosteniendo y reclamando es el derecho de los argentinos que viven y que vienen a trabajar o desarrollar sus actividades en la Ciudad de Buenos Aires de la no pérdida de esos recursos. Entonces lo vamos a sostener, vamos a ir a la Corte, dijimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo. Un excelente candidato de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dijo hoy Rodríguez Larreta. Yo no tengo ninguna duda que Diego Santilli es el mejor candidato a diputado que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de este gran equipo de Juntos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Horacio. De nada, de nada. Ahora veámoslo otra vez a Santilli hablando de la coparticipación de un hombre que ahora debe estar muy confundido, porque aquel dinero que tenía que ir a la provincia de Buenos Aires, él lo reclamaba después del robo hecho por la ciudad a la provincia a través del gobierno de Mauricio Macri, lo reclamaba para la ciudad. Ahora es candidato para la provincia. ¿Qué hará este hombre que decía esto que no ha visto usted y que vale la pena que compartamos? Esto del otro día de manera introspectiva, abrupta, no planificada a la Ciudad de Buenos Aires y a los argentinos que viven y vienen a trabajar todos los días, porque la Ciudad de Buenos Aires tenemos que pensar no solo en 3 millones de habitantes, sino en esos 7 millones de personas que trabajan, que vienen a desenvolver sus actividades aquí y que de alguna manera conviven todos los días en esta ciudad. Y esto lo daña sustancialmente en sus recursos. Muy bien dicho, en la defensa de la Ciudad de Buenos Aires, solo que ahora es candidato por la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo defendía María Eugenia Vidal a la provincia de Buenos Aires? Lástima que ahora es candidata por la Ciudad de Buenos Aires, pero recordemos cómo defendía a la provincia. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación y el congelamiento del Fondo del Conurbano en el año 95. Eso determinó que la provincia perdiera
en los últimos, del 2002 en adelante, más de 400.000 millones de pesos, que hoy no los tiene en agua, en cloacas, en obras hidráulicas, en escuelas, en hospitales. Y entendemos que esos fondos deben ser recuperados por la provincia. Esto es lo que le venimos a pedir al Congreso. ¿Cuánta razón tenía esta mujer? Pero qué confusión debe tener. Ella y Santilli, cuando se cruzan en algún lugar, en algún momento deben estar juntos, se preguntarán, ¿qué decimos ahora? ¿Cómo justificamos que vos en la provincia defendías a la provincia, pero ahora estás en la ciudad? ¿Y cómo explico yo que en la ciudad decía basta de la provincia, que los dineros están bien con nosotros? Esto es un atentado violento al pudor, poco menos. Lo que estaba haciendo el gobierno nacional, que quería destinar la coparticipación, haciendo que lo de Buenos Aires fuera a parar a la provincia de Buenos Aires. Pero no ha tenido una buena semana María Eugenia Vidal. Se fumó una semana de muchas dificultades. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Los jóvenes no lo han pasado bien con la gente de la derecha, eso se sabe, pero vale la pena ponerlo en números también, en esta información destacada que compartimos con ustedes. La juventud fue el grupo poblacional más dañado de la gestión de Macri. Un informe del estudio Atenea revelando que las políticas públicas orientadas a los menores de 24 años no tuvieron un efecto positivo. Como puede suceder también con la industria. Volvamos a recordarles a ustedes lo que sucedió en los tiempos del neoliberalismo y lo que está sucediendo ahora. Eso que entusiasma a Funes de Rioja y que pone también de la nuca a Manieto y a Rosaguier en La Nación y en Clarín, porque no quieren de ninguna manera que haya un elogio para el gobierno de parte nada menos que de los industriales. Pero ya lo escucharon ustedes a Funes de Rioja. ¿Y por qué? Porque estos números marcan la realidad y contra estos números no se puede. Mire lo que ha sido la economía argentina. 2021, año récord en 8 años para las exportaciones. Y 42.000 millones se ahorra la Argentina con la reestructuración de la deuda. Esta es una realidad que también vale la pena cotejar con lo que sucedía en el 2016, cuando el diario La Nación hablaba de lo que sucedía con la industria apenas unos meses después de haber comenzado el gobierno de Macri, casi un año de gobierno y todo se caía a pedazos. Tenemos eso porque, de todas maneras, este también es un repaso de la semana y creo que, bueno, ahí está, la industria y la construcción sintieron el impacto de la caída de la actividad. No es ahora, por eso Funes de Rioja está mucho más satisfecho. 1 de septiembre del 2016, habían transcurrido 9 meses del gobierno neoliberal, la producción fabril había caído casi un 8%, las fábricas ya no trabajaban, la actividad de las máquinas era del 58% contra el 65% ahora en tiempos de la pandemia. Por eso que CEPAL dice esto que compartimos con ustedes en el final de la columna. CEPAL estimó que la Argentina va a crecer un 7,5%, bien distinto de aquello que señalaba el diario El País de España, cuando marcaba lo que había ocurrido entre 2015 y 2019, que es esto que vemos a continuación. La herencia económica de Mauricio Macri, una pesada carga para Alberto Fernández. Los datos muestran que los argentinos son más pobres, deben más dinero y tienen más problemas de empleo que hace 4 años. 4 años era del 2015, ahora estamos hablando del 2019. Vamos a ir a la mesa, pero como siempre vamos a buscar un interregno que nos permita que ustedes tengan, también después de toda esta columna, de todos estos datos y de todas estas peleas,
tengan un momento para una sonrisa, para entibiar el alma. Hoy cumpliría años Eduardo Galeano y nosotros, en este minuto, lo recordamos así. Los mensajes que vienen del pasado y hablan al futuro. La vida en comunidad, no centrada en la codicia, sino en la solidaridad. La comunión con la naturaleza, por la cual comunión con la naturaleza tantos indígenas fueron azotados o quemados, ardieron en el fuego por delito de herejía, de idolatría. Esa comunión con la naturaleza que es una cosa que tendríamos que aprender todos hoy por hoy. Pero bueno, mucho cuidado con confundir a la naturaleza con un jardín o con una tarjeta postal. Lo que nos enseñan aquellas culturas llamadas primitivas es que nosotros somos parte de ella, somos parte de la naturaleza. Y es por eso que cualquier crimen contra ella cometido nos lastima y nos puede matar, porque somos hermanos de todo lo que tiene piernas, pero también de todo lo que tiene patas, alas, raíces. Esta certeza de identidad con la naturaleza. Si a usted no le gustan las noticias que acaba de escuchar, salga de su casa y haga otras, hágalas usted mismo. Y yo creo que de eso se trata, de ser capaces de producir nosotros, con nuestros actos, noticias de cambio de la realidad que no nos gusta. Feliz recuerdo, el de Eduardo Galeano, siempre. Aquí estoy con el doctor Darío Villarruel y con Estefanía Pozzo. ¿Qué tenemos para hoy, doctor? A ver, Macri se ha convertido en un apologista del delito. Ayer el tema de la evasión, respecto de que si no evadís no podés juntar plata. Y hoy el tema de si no cumplen se van a tener que ir. Una apología de un golpe de Estado. En un ratito te contamos qué delito es, qué pena tiene, y si no existe y nadie va a hacer nada, si ningún fiscal va a investigar, sáquenlo del Código Penal. Si no, la gente se pone nerviosa y dice, cualquiera puede decir cualquier cosa, y mucho más un ex presidente de la Nación que llegó por los votos del pueblo a ocupar esa alta magistratura. El Día de la Industria fue ayer, hubo 3 festejos distintos y hoy la tapa de los diarios hablaron de una tensión entre el gobierno y la Unión Industrial. No fue así, hay un motivo por el cual la Administración Nacional decidió no ir al festejo organizado por la Unión Industrial, lo vamos a contar y vamos a repasar algunos de los datos del sector que en gran parte de sus subsectores está funcionando por encima de 2019. Nos va a acompañar también Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete. Con ella vamos a estar hablando inmediatamente después de la pausa. Ya venimos. Enseguida vamos a estar con Cecilia Todesca, pero hay un tema que quedó planteado por el doctor Villarruel y que es muy importante, incluso para planteárselo en el comienzo de la nota a Cecilia Todesca. Sí, lo que dice el expresidente, ¿no? Mauricio Macri, que está suelto de lengua. Claro, hay un límite, vos podés decir lo que quieras, si sos libertario, pero está el Código Penal. Y hay un delito que se llama apología del delito. En un momento habló ayer del tema de la evasión. Esto Cecilia nos va a explicar mucho mejor. ¿Qué es la evasión sin un delito? Y hoy habló del tema de interrumpir el mandato, un golpe de Estado. Bueno, acá dice que la apología del delito es un delito contra el orden público que se comete cuando una persona públicamente expone por cualquier medio doctrinas o ideas que ensalzan un delito o a autores de delito. Si eso no es apología del delito, ¿qué es? Mucha gente en los medios y en las redes dice, Darío, y te pregunta, el artículo 2.3 es claro. ¿Qué es la apología del delito? Si está en el código, ¿por qué nadie hace una denuncia? Hasta ahora, ningún fiscal hizo una denuncia, tampoco los denunciadores seriales, porque estaría bueno, si lo denuncian, que un fiscal diga lo que tenga que decir si es delito o no, porque si no, estos tipos de boca suelta, que fue expresidente, que llegó con los votos a ocupar el cargo, generan incertidumbre que no le hace bien a la situación que está viviendo el país. Ministra Todesca, ¿qué le parece todo esto? No, la verdad es que todos los que tienen responsabilidades de conducción, tienen que ser muy cuidadosos con las cosas que dicen, porque las cosas que dicen tienen impacto, ¿no? Entonces, lo primero, repasar lo que todos sabemos, con los impuestos que todos pagamos, se pagan una parte de las jubilaciones,
se pagan las obras, se pagan la obra pública, las escuelas, los hospitales, los potenciar trabajo, las becas Progresar, el repro, el bono para el personal de salud. Entonces, digamos, el llamado a bajar, a no pagar los impuestos es atentar contra la posibilidad que tiene el Estado Nacional de desplegar todas estas políticas, ¿no? Pero me parece que eso está alejado de lo que la gente piensa. Y por otro lado, asociado a este tema de no pagar los impuestos o reducir los impuestos, también hay que ver no solo la foto, sino la película. Ellos ya hicieron algo de esto, es bajar ¿qué impuestos? Para empezar, ellos bajan siempre los impuestos al patrimonio, es decir, a las personas que más tienen, con la idea de que estas personas, al tener menos impuestos, van a invertir más. Eso después no se verifica, y lo que sí se verifica es que el gobierno nacional tiene menos ingresos, incurre en déficit, y el déficit lo financian con deuda. Una vez que no pueden hacer más eso, dicen, bueno, hay que bajar el gasto, y entonces bajan el gasto en educación, en salud, en inversión. Es Reagan y Thatcher de los 80, literal. Y lo que señala de o cambian o se tienen que ir. No, la verdad es que estamos frente a una elección en un país que ha recuperado su democracia hace ya muchísimos años, es un valor que hemos conquistado entre todos. La Argentina, además, no solo ha recuperado la democracia, sino que ha hecho todo un proceso de memoria, verdad y justicia que es estudiado en otros países, que es el producto del trabajo de muchísima gente y de una conciencia colectiva respecto de lo que significa la posibilidad, la libertad que te da ir a votar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es nuestro programa de gobierno y en las bases democráticas de esta sociedad, que son muy potentes, y la verdad es que todos los que tenemos responsabilidades, y quienes han sido presidentes o presidentas de la República, ni hablar, deberían ser de hecho los pilares de todo esto. Cecilia, buenas tardes. Pensaba en la reactivación que se está produciendo, sobre todo en la industria, en un contexto en el que hubo ayer varios festejos y la prensa habló de una determinada manera sobre esta serie de festejos. ¿Qué puede decir sobre la reactivación económica y particularmente sobre la relación con la Unión Industrial? No, reactivación es fuerte. Este año la economía argentina está creciendo, va a crecer en torno al 8%. Esto es muy importante porque venimos de 3 años consecutivos de contracción del nivel de actividad. Eso obviamente impacta en el empleo, en los salarios, en la posibilidad de vivir mejor. Así que este año vamos a crecer y eso es muy importante. Este crecimiento está liderado por algunos sectores que también son muy importantes para la economía, entre ellos la industria, el comercio, la construcción. Pero todavía nos falta incorporar una cantidad de sectores a esta dinámica, que son aquellos que han estado más afectados por la pandemia y que todavía hoy lo están. Digamos, hay una parte del turismo, los hoteles, hay una parte del transporte, una parte de la gastronomía, una parte de la cultura también, que todavía están afectados por las limitaciones en la movilidad de las personas. En la medida que la vacunación, el proceso de vacunación nos permite ir relajando estas medidas que se tuvieron que tomar en el marco de la pandemia, nosotros vamos a ir sumando estos sectores a la recuperación y esto va a ser muy importante para el empleo y también para la recuperación de los salarios. Y respecto de los festejos del Día de la Industria, nosotros tenemos mucho para festejar. La industria es el sector que más crece, eso es muy importante porque es un sector que pesa mucho en el nivel de actividad y porque también tiene buenos salarios y también tracciona un montón de otras actividades. Se decidió festejar en una provincia, es un mensaje muy potente que no solo en el AMBA hay industria, en todo el país hay enclaves industriales muy importantes, así que nosotros tenemos mucho para festejar en ese sentido. Sí, llamó la atención por lo menos a algunos medios de comunicación que no hubiera representación del gobierno en la fiesta de la UIA. ¿Esa que nos está dando recién es la explicación o hay algo más? No, sí hubo representación. 2 secretarios de Estado, Ariel Yale y Paula Español, concurrieron al festejo de la UIA aquí, en el AMBA. No tuvieron en este caso la presencia del presidente de la República y el ministro de Desarrollo Productivo y el ministro de Trabajo, que fueron a la provincia del Chaco. Bueno, en realidad hay una situación respecto de alguien que se llama Martín Rapalini, que es un empresario donde teóricamente fue esa reunión el 2 de septiembre, que está investigado por la justicia y tiene que ver con un problema, más que un problema, una denuncia muy grave, contra los dueños de este grupo, el grupo Indalo, a través de la intervención en una concesión que había sido adjudicada, después en el 2016 con Macri fue suspendida de la mano de Javier Iguacel. Y bueno, llama la atención por eso, quizás, que en realidad
el lugar no era el conveniente respecto de este empresario que está investigado por la justicia en un delito tan grave por asociación ilícita y donde está vinculado Mauricio Macri, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de todas maneras me gustaría entrar, analizar por qué al cabo de un año el gobierno neoliberal había perdido en la industria casi 8 puntos. Lo leíamos en un título del diario La Nación de 2016. ¿Y por qué ahora se puede encontrar una superación tan abierta de la actividad industrial? ¿Qué se hace de un lado y de otro, con un modelo y con otro, para que las cosas sean de esta manera? Efectivamente, como usted bien indica, la contracción de la industria durante todo el gobierno de Macri no es una consecuencia no deseada. Ellos no tuvieron el impacto de ninguna crisis internacional. Es producto del modelo que ellos implementaron, un modelo económico que no protegió el mercado interno, no creía en las capacidades de producción de la Argentina y de sus trabajadores y de sus trabajadoras, no creía en su sector público, no creían en la educación pública, tampoco en la ciencia y la tecnología. Si vos simplemente una economía en vías de desarrollo la abrís a las finanzas internacionales y a los flujos de comercio sin tener ninguna estrategia de inserción propia en esas cadenas globales de valor, lo que te pasa es exactamente lo que le pasó al gobierno de Macri y que, por cierto, en la Argentina ya lo vivimos por lo menos en 2 oportunidades anteriores, con Menem y también durante el gobierno militar. Vas perdiendo trabajo argentino, vas perdiendo producción, te inundan los productos industriales y además te convertís en una plataforma de especulación financiera. Entonces, esos malos resultados que ellos tuvieron no fueron producto de cuestiones climáticas, ellos siempre hacen referencias a cuestiones climáticas, barcos que van y vienen, cuestiones náuticas. No. Esto fue producto del modelo que ellos tienen en la cabeza y del tipo de valor que ellos creen que hay que generar, ese valor financiero por encima del valor productivo. Y de hecho, cuando hablan de las inversiones, hablaban básicamente de la lluvia de inversiones, fue una lluvia de inversiones financieras, que venían a hacerse la diferencia de tasa de interés y volvían a salir en dólares. Entonces, los resultados, los muy malos resultados que ellos tuvieron en materia económica están absolutamente explicados por esta cosmovisión que tienen respecto de lo que es este país. Y muchas veces han tenido, de hecho, enunciaciones muy despectivas respecto de los trabajadores, de sus representantes, como digo, de la educación pública, de la ciencia y de la tecnología. Todo lo contrario de lo que a nosotros nos parece. Esta es una economía súper potente, con un montón de capacidades, por supuesto en vías de desarrollo, por supuesto con problemas en su estructura productiva, pero aquí hay mucho para trabajar y es exactamente lo que estamos haciendo. Y por eso, aún a la salida de una pandemia tan fuerte y en una salida que no es de un día para el otro, ni es apretando un botón, nosotros estamos teniendo los resultados que tenemos en términos de la política industrial. Recuperando esto, todas las capacidades de todos los que nos deben estar escuchando, de cada uno de los que vive en este territorio y tiene tanto para aportar. Hoy hubo una reunión del ministro de Desarrollo Social con algunas organizaciones y movimientos sociales más críticos a la Administración Nacional. ¿Cómo ve la situación social y sobre todo cómo está el diálogo con este sector que es bastante más crítico que otro que quizás está dentro de la estructura del Poder Ejecutivo? Sí, tengo entendido que hubo una primera conversación y que además hay una mesa siempre abierta. Por supuesto, la situación social, nosotros tenemos bien claro todas las dificultades que tenemos, que han sido producto de la pandemia en primer momento y luego de la aceleración inflacionaria que tuvimos durante los primeros meses del año, producto del aumento de los precios internacionales sobre una economía que por supuesto ya venía con niveles inflacionarios también elevados. Ahí también, ¿no? Esas megas devaluaciones del 2018 y 2019 nos dejaron una inercia en torno al 40%. Entonces, el año pasado la inflación bajó al 36%, pero en una situación muy atípica, justamente atravesados por la pandemia. Y este año tuvimos ese aumento fuerte de la inflación que repercutió muy fuerte sobre el ingreso de las familias, sobre los salarios, sobre las jubilaciones. Entonces, la situación social, por supuesto que es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. En ese sentido, nosotros ampliamos muy fuerte el potenciar trabajo. Nos parecía que era una muy buena herramienta y que además es una herramienta continua, ¿no? Es algo que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil que se cobra todos los meses. Por supuesto, ampliamos la tarjeta alimentar, no solo en montos, sino para ir a cubrir a las familias que tienen chicos hasta 14 años. También aumentamos las becas Progresar. Bueno, bonos a UH, bonos a UE, bonos a los jubilados. Digamos, desplegamos un conjunto de medidas para morigerar el impacto doble de la pandemia por un lado y esta aceleración de la inflación. Hoy estamos en una mejor situación, eso es lo que indican todos los números que tenemos, pero la recuperación de los ingresos de las familias viene atada de dos cuestiones, digamos, básicamente lo que se llama masa salarial, digamos, vos necesitas más empleo y mejor salario y también necesitas ir recuperando todo lo que se perdió
en términos de las jubilaciones y de los salarios. Yo en algún otro momento ya lo expliqué. Por supuesto que en pandemia hemos perdido unos puntos, pero aquí durante el gobierno de Macri los salarios perdieron 20% en términos reales, y ahí estoy hablando solo del sector privado registrado, porque en el caso, por ejemplo, de la parte central de la administración pública, se perdió casi 40% en términos reales en 4 años. Entonces es imposible para nosotros recuperar toda esa pérdida salarial en la salida de la pandemia, donde además tenemos algunos sectores que todavía no están en condiciones de darle grandes aumentos de salario a sus trabajadores. Hablábamos hace un rato de hoteles, de una parte del transporte, de la cultura. ¿Cómo harían esos empresarios o empresarias pequeños, algunos, otros medianos, otros grandes, para pagar mayores salarios si todavía no están pudiendo operar? Entonces, esta es una economía muy heterogénea, tuvo un golpe muy fuerte con la pandemia y nosotros tenemos que ir recuperando todos los ingresos de las familias, y eso va a suceder a medida que la inflación va siendo mes a mes, cada vez un poquito menos, no a la velocidad que nos gustaría, pero ahí vamos. La recuperación del salario vía paritarias y la recuperación de los ingresos en general de las familias con todas las otras políticas que hemos enunciado. Ministra, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Doctor Darío Villarruel, muchas gracias, muy amable. Nos despedimos y atenti la semana que viene. El Paja, partido judicial, juega la última semana antes de las elecciones. Atención con la sala primera, donde está Pablo Bertuzzi. Me imagino los editoriales de Víctor Hugo la semana que viene. Estefanía Pozo, muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Me quedo con un dato. A nivel desestacionalizado, la mayor producción desde mayo de 2018 tuvo la industria en estos últimos tiempos. A ustedes, muchas gracias. El lunes nos reencontramos a las 6 de la tarde. Ojalá que estén ahí. Hasta entonces, muchas gracias.